Buenas noches a todos, espero y se encuentren bien. Bueno, les voy a presentar una actividad que me están solicitando para seguir continuando con mi maestría en mi universidad IEU, que es un instituto en línea. Mi asignatura se llama Diseño Curricular y mi actividad, la cual voy a presentar, es sobre los conceptos fundamentales en relación con el currículum. Mi asesora, Verónica Mañón Mesa, y bueno, como alumna, Laura Cecilia Romero Victoriano. Primeramente, voy a exponer qué es el currículum. Según el autor Jansson, dice que el término curricular se utiliza para referirse únicamente a los objetivos ya contenidos de la educación formal. Hablando de una educación formal, pues es lo que normalmente conocemos como una guía en la cual nosotros como docentes pues vamos a ir identificando qué es lo que yo quiero transmitir a mis alumnos, cómo quiero que mi estudiante egrese en mi caso de nivel secundaria. El autor Taba nos dice que el currículum es un plan que orienta las elecciones de las experiencias de aprendizaje. Bien, yo como docente, las experiencias que yo vaya adquiriendo de cada grado en el cual yo esté enseñando, bueno, con esas experiencias identifico cuáles me funcionan y cuáles no, y cuáles son útiles para poder aplicarlas a los nuevos estudiantes que vienen o que voy a adquirir en mi siguiente ciclo escolar. Por su parte, Maslon y Roger propone o hace énfasis en un currículum que la instrucción se lleva en el plano técnico, pero trata de dar más énfasis a los alumnos de sus intereses y necesidades. En este caso, yo como docente ya me estoy preocupando en qué le interesa a mi alumno, en qué necesidades tiene mi alumno. En este caso, pues ya es más adentrado a mi estudiante, me preocupo más por mi estudiante. Y por último, Jimeno Sacristán nos dice que nos describe más que nada características de qué es lo que debe contener mi currículum, que es una estructura organizada en conocimientos. Al mismo tiempo es un sistema tecnológico de producción y un plan de instrucción. Es un conjunto de experiencias de aprendizaje y la solución de una serie de problemas. Yo como docente pues voy a identificar en mi aula qué problemas se está presentando, ya sean las diferentes asignaturas y bueno, en este currículum yo tengo que dar solución para erradicar estos problemas. Si bien existen demasiadas definiciones de qué es un currículum, pero bueno, se me hizo interesante seleccionar a estos autores. Posteriormente vienen los diferentes tipos de currículum, que es el oculto, el real y el currículum formal. Nos dice que el currículum oculto es aquel que no está explícito en algún documento formal. Se requiere de los aprendizajes no solo de los alumnos, sino también por la interacción social. El análisis del currículum oculto propone el manifiesto, que se desarrollan aprendizajes y destrezas relacionadas con la obediencia y la solución a la autoridad. Más que nada es en que el alumno esté sumiso, en lo que el maestro le esté diciendo qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. El alumno solamente hace caso a su docente, pero no trabaja por sí mismo o no propone soluciones por sí mismo. Entonces es más como la obediencia, como bien lo dice. El siguiente es el currículo real. Este está puesta en práctica del currículum formal, considerado las transformaciones pragmáticas del currículum formal que se lleva a cabo el docente en el aula, ya que es el adecuado a sus necesidades más que a la de sus alumnos. El currículum no puede entender sino las referencias del contexto social, político, económico e histórico amplio en que las escuelas desarrollan su tarea. En este caso, yo no solamente me estoy centrando en mi estudiante, sino en el contexto en el que él se desenvuelve, ya sea su comunidad, su cultura, el estatus económico, incluso y pues ya está integrando lo político. Y en el currículum formal, pues es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones académicas, administrativas del plan de estudio,
que representa un documento en el que se producen valores, ideología y rasgos de personalidad en los sujetos del proceso educativo, que en este caso pues son mis estudiantes, y contiene finalidades y metas en lo que se debe aprender, al igual que establece tiempos y ritmos de aprendizaje, que es lo que normalmente nosotros como docentes utilizamos. Primeramente, pues hacemos un diagnóstico a nuestros estudiantes, qué estilos de aprendizajes predominan más en ellos, ya sea el visual, el auditivo, el kinestésico, y de igual forma los ritmos de aprendizaje, que en este caso es un ritmo de aprendizaje avanzado, que el alumno adquiere los conocimientos con facilidad, un ritmo de aprendizaje moderado, o sea, sí adquiere los conocimientos, pero una que otra actividad, por así decirlo, se le complica resolverlo. Y pues ya el ritmo de aprendizaje lento es en el que pues sí adquiere los conocimientos, pero tarda en concebirlos o tarda en lograr comprenderlos. Existen diferentes características de del currículum formal. Por ejemplo, en el currículum oculto, una de sus características es que no aparecen documentos oficiales y no es tangible, o no lo podemos pues maniobrar con ellos, y no está pues dentro de un papel. En este currículum pues no se interactúa tanto con él en el aula, y las enseñanzas pues no son explícitas. De igual forma pues no surge en los planes de estudio. En el currículum real es la práctica del currículum formal, que son acciones de enseñanza-aprendizaje, y en este caso pues ya estamos incluyendo lo que es la evaluación, y en este módico formal es en el que se interactúan diferentes factores, que es lo que ya les acabo de explicar, que es su contexto social, político, económico e inclusive el histórico. Y por último, el currículum formal. En este caso, sí es un documento oficial, tiene finalidades, tiene ideales. En este caso, interactúan también con él los académicos y los administrativos. Nos formamos metas y habilidades de aprendizaje. De igual forma, nos plantea los modos de evaluación, que es la diagnóstica, la intermedia y la final, o inclusive la heteroevaluación, la coevaluación. Y la secuencia de contenidos. ¿Qué contenidos yo tengo que enseñar a mis estudiantes de acuerdo a la edad que ellos tienen y los tiempos? Cada contenido, ya sea en sus diferentes asignaturas, qué tiempo yo le voy a proporcionar a cada asignatura o a cada contenido, para que se logre al finalizar. Nosotros que trabajamos como trimestres, bueno, en mi primer trimestre logré ver mis estudiantes todos los contenidos necesarios, no solo por la memorización, sino que adquieran un aprendizaje significativo. Continuamos con la teoría curricular. En este caso, pues nuestro currículum ya se convierte en marcos ordenadores, en donde las concepciones ya son o se abarcan a la realidad y pasan de diferentes formas, ya sean directas o indirectas, con la finalidad de abordar problemas que encontremos en nuestra aula. Primeramente, genera estructuras de procedimientos, modelos de descubrimiento en vez de técnicas de instrucción, sino que yo como docente voy a descubrir qué problemas tienen mis estudiantes, más no voy a seguir instrucciones que yo tengo que aplicar a mi aula sin saber las necesidades de mis estudiantes. Posteriormente, la participación activa de los profesores y alumnos que interactúan en la preparación y el desarrollo de la clase, y su reflexión en torno a la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento. Siguiente, coincide en la evaluación desde la comprensión del proceso de adquisición de conocimientos. No debemos de ver o tomar en cuenta la evaluación como un número para que mi estudiante pues pase de año o exalte la asignatura o el ciclo escolar, más bien para medir los conocimientos, o sea, dentro de mi primer año, de mi segundo año, incluso de mi tercer año,
tengo que observar a mis estudiantes que sí adquieran esos conocimientos de cada grado. Seguimos con fundamentos teóricos en el currículum tradicional. Primeramente, el currículum como base de experiencias de aprendizaje, que en este caso nos dice que considera experiencias del sujeto como el núcleo de la planeación curricular, en este caso que es mi estudiante. Surge como una redacción a las posiciones centradas en los conocimientos, proporciona conceptos y orientaciones respecto a los procesos de aprendizaje de los alumnos, es decir, respecto a cómo van a aprender. En el siguiente es como sistema tecnológico de producción. Es una teoría curricular que diferencia al currículum de instrucción y es primordial del alcance de los resultados. En este caso favorece la división interna del trabajo curricular. Los administradores toman decisiones, los expertos asesoran desde afuera para conservar objetividad de juicio sobre cómo explicar y ejecutar con mayor precisión las actividades. Y bueno, nosotros como maestros nos convertimos en los aplicadores o ejecutores de los programas. Y por último, como puente entre la teoría y la práctica. La teoría curricular que argumenta sobre la necesidad de crear un currículum formulado y desarrollado que sea un puente y existe una constante retroalimentación. Es un proyecto global, integral y flexible que incorpora como tal la docencia, convirtiéndola en una profesión donde los profesores se convierten en investigadores del currículum. Y bien, continuamos con los fundamentos teóricos del currículum. Primeramente está la tradicional. Una de las características más resaltantes en este currículum pues es que radica en la memorización y el trabajo exhaustivo respecto a los contenidos, que normalmente hoy en día pues esta enseñanza tradicional pues ya no se debe de aplicar a nuestros estudiantes. No se trata solamente de memorizar, sino que los estudiantes aprendan y adquieran el conocimiento. De igual forma, se respeta un rígido sistema de autoridad. En este caso, pues ya se ve quién es la autoridad primeramente en la escuela, pues bien saben que es la directora. Posteriormente le siguen los docentes, incluso de la mano se trabaja con los papás y por último pues está el estudiante. Y bueno, observan mucho la jerarquía y depende a la jerarquía es cuando toman pues las decisiones. Se convierte también a la ciencia en algo estático y al profesor en un mediador entre el alumno y el objeto de conocimiento. Nos decía que en esta enseñanza tradicional el docente pierde la manera de exponer, ya no se ve el trabajo del docente enseñándole a sus alumnos, explicándole los diferentes temas. Solamente el docente les da como los recursos necesarios, ya sea su libro de texto, anexos, en donde tengan lecturas, información con el tema que se vaya a trabajar. Se le da al alumno, el alumno solamente lee, analiza y no sé, se le pide un mapa conceptual, un cuadro sinóptico, un mapa mental y el alumno lo hace, pero no se ve en dónde entra el trabajo del profesor, que es exponer los diferentes temas. Posteriormente tenemos el currículum de la escuela nueva. En este caso es la necesidad o la característica que resalta es crear condiciones de trabajo que permitan al alumno desarrollar sus aptitudes. El niño como elemento fundamental en el desarrollo del proceso. El desarrollo de métodos para la búsqueda del aprendizaje y los contenidos que corresponden a la intención del aprendizaje. En este caso, yo ya estoy poniendo a mi estudiante como factor principal en el cual lo que les mencionaba al inicio, cómo quiero que mi estudiante salga de la secundaria, con qué conocimientos, con qué valores, con qué habilidades, con qué actitudes quiero que mi estudiante egrese. Tomando en cuenta, bueno, de acuerdo a su edad, qué conocimientos yo como docente le tengo que enseñar a mi estudiante. Posteriormente tenemos el currículum tecnocrático, que bien nos dice que los planes de estudios pueden ser
trasplantados de un país a otro. Bueno, no sé, en un país me funciona este currículum y lo quiero aplicar en mi país mexicano. ¿Por qué? Porque a ese país le funciona. Si bien se sabe, pues no podrían ser el mismo contexto, pero puedo reestructurar, modificar diferentes contenidos y aplicarlos en mi país. El siguiente es que no solo por el uso de las máquinas de enseñanza o la elaboración de objetivos de aprendizaje, sino como una corriente nueva de educación. Si bien nos dice tecnocrático, bueno, hace referencia a lo tecnológico. Si voy a utilizar diferentes máquinas, pero no solamente enfocarnos pues a cómo funciona mi máquina, sino que de verdad adquieran un aprendizaje significativo. Y por último, el currículo crítico, que es el análisis del poder, llevar al docente al cuestionamiento de su propia autoridad y conduce a alguna forma de autogestión que se enfrenta al tradicional autoritarismo y pedagógico. Yo como docente, ¿qué estoy haciendo bien? ¿De verdad mis alumnos están aprendiendo? ¿Tengo que modificar algo? Bueno, tal vez un grupo de mis estudiantes pues sí adquieren los conocimientos con facilidad, pero tengo también otro grupo en el cual se le dificulta comprenderlos. Entonces yo como docente pues ya voy a este cuestionamiento en el que ¿qué tengo que modificar para que todos adquieran los conocimientos? Si bien, repito, tengo que tomar en cuenta pues el estilo de aprendizaje. Tal vez sí, esas actividades me funcionan para estos grupos, pero bueno, tengo que buscar o diseñar, buscar estrategias que también les funcionen a mi otro grupo de estudiantes que adquieren los conocimientos lentos. Entonces ahí entra lo crítico. Yo como docente, ¿qué es lo que me falta modificar o hacer para que todos mis estudiantes adquieran los conocimientos? Continúo con la metodología básica del diseño curricular para la educación superior. Primeramente nos dice que la fundamentación de la carrera profesional es establecer las necesidades en el ámbito en el que se elabora, ya sea en el nivel preescolar, primaria o secundaria, o incluso pues en el inicial. Posteriormente se analiza si la disciplina es la adecuada para solucionarlas y a analizarse los principios que la rigen con el fin de adaptarse a ellos sin que se desvirtúen las habilidades que debe obtener el egresado. Como punto número 2 es la elaboración del perfil profesional. En este caso tengo que fijar las metas que quieren alcanzar en relación con el tipo de profesionistas que se intenta formar y contemplar las habilidades y conocimientos que posee el profesionista al egresar de la carrera. Como punto número 3, ya tengo la organización y la estructuración curricular. En este caso se enumeran los conocimientos y habilidades específicos que deben adquirir el profesionista. Se deben estructurar y organizar estas áreas de temas y contenidos en diferentes alternativas curriculares. Y por último, se selecciona la organización curricular más adecuada para los elementos contemplados. Y por último, tengo la evaluación continua del currículo. El plan curricular no se considera estático, ya que está basado en necesidades que pueden cambiar y en avances disciplinarios, lo que hace necesario actualizar el currículum de acuerdo a las necesidades imparantes y adelantos de la disciplina. Y bien, estos son los 4 puntos importantes para una metodología en el diseño curricular, en este caso en el nivel de educación superior. Y bueno, eso sería toda mi presentación. No sé si tengan alguna pregunta que quieran hacerme. Sí, una pregunta: ¿qué características en sí tiene el oculto? El currículum oculto, si bien les platicaba que no aparece en documentos oficiales, no es un documento tangible.
En este caso, pues no se puede llevar al aula porque solamente es como imaginar que tengo un aula perfecta, que tengo los elementos necesarios, no sé, un computador, un cañón, una televisión, simulando únicamente, pero ya entrando a mi contexto como docente, no sé, me encuentro en una comunidad rural, pues por obviamente incluso no voy a tener ni señal, ni luz, ni electricidad, entonces es algo que no lo puedo llevar a mi aula. Es más que nada un experimento en lo que este se quiere llevar al aula o se espera pues adquirir, ¿no? Pero pues es solamente un experimento, no es algo que yo pueda ponerlo en práctica, porque tal vez las condiciones en donde yo estoy laborando pues no me va a dejar aplicar este currículum. Yes. Otra pregunta. ¿Qué características tiene el currículum real? El currículum real, pues si bien es esta, si lo hacemos en práctica, bueno, nosotros como docentes, porque ya es lo que nosotros como docentes aplicamos en nuestra aula, observando las necesidades que tienen nuestros estudiantes, adentrándonos al contexto social en el cual el alumno se desenvuelve, tomando en cuenta el estatus económico. O sea, yo no puedo pedirle tal vez un computador porque sé que en la comunidad en la que yo laboro, pues solamente se dedican al café, entonces el café tal vez sí les da ganancia, pues para las necesidades básicas de día a día que tiene su familia, pero pues no para comprar un computador. Entonces yo como docente tengo que modificar los diferentes instrumentos que voy a utilizar dentro de mi aula en el cual le permita a mi alumno adquirir los conocimientos. Es algo que yo modifico, ya sea en mi planeación, en mis clases que vaya yo a dar o en un tema que vaya yo a explicar a mis estudiantes. Si no tienen un computador, bueno, pues yo llevo mi herramienta de trabajo que es mi computadora y bueno, a partir de ahí yo puedo descargar mis videos con días o días anteriores para poder enseñarles bien a mis estudiantes. Entonces es la modificación que yo hago a mi planeación en el cual pues al enseñar mis contenidos pues ya en algo real, a aplicarlo en mi contexto real. Maestra, buenas noches. Tengo una pregunta. ¿Qué características tiene el currículo tecnocrático? El tecnocrático, si bien lo explicaba, era más que nada la utilización pues de las herramientas tecnológicas. En este caso, bueno, es adecuar tal vez mis clases utilizando estas herramientas. Tal vez podrían tener un teléfono celular por cada familia, entonces no sé, podría yo aplicar un examen en una aplicación de Quizzes en la que interactúan mis estudiantes mediante diferentes dinámicas, o sea que no hace un examen tan aburrido como normalmente se aplica en la escuela, sino que por medio de esta herramienta mis alumnos pueden contestar un examen, pero de forma divertida, o sea, haciendo uso de las diferentes herramientas tecnológicas, que es lo que normalmente conocemos como TICs. No solamente utilizar el teléfono, sino buscar, indagar yo como docente qué aplicaciones son útiles para enseñar a mi estudiante. Inclusive, no sé, en la asignatura de inglés que puedo aplicar es decirle perdón a mis alumnos que descarguen Duolingo, que es para que mi alumno adquiera el lenguaje de inglés con facilidad, no tradicionalmente, sino dinámicamente con esta actividad. Más que nada es el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Maestra, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿cómo es un currículo tradicional? ¿Cómo evitar el currículum tradicional? Bueno, adentrándome más en mis diagnósticos
y tomando en cuenta a mi estudiante como el centro de atención, analizando sus gustos, los intereses que tienen sus estudiantes, las metas que tal vez ellos se plasman para o que quieran lograr al finalizar el ciclo escolar, buscar estrategias en el cual mi clase no sea tan aburrida, buscar dinámicas al momento de formar equipos, de formar parejas, o sea, interactuar más con mi estudiante para que pues él también se sienta interesado en las diferentes asignaturas. Inclusive, pues no sé si se le hace tedioso la asignatura de historia, bueno, yo como docente voy a buscar las estrategias necesarias para que mi alumno no se aburra en tomar la clase de historia. Entonces, buscar más que nada esas estrategias y poderlas aplicar en mi contexto áulico. Y no ponerme a mí como autoridad o poner a mi directora como autoridad o castigos. Simplemente formar un aula pues bien, en donde el alumno se sienta confortable, se sienta en confianza y pueda transmitir sus diferentes ideas o formas de pensar sin que él sea juzgado. Muchas gracias, maestra. Buenas noches. Buenas noches. Disculpa, y el de características y el de escuela nueva. ¿Me puedes volver a repetir la pregunta, por favor? Sí, si me puedes decir cuáles son las características del currículum de escuela nueva. Bueno, las principales características es la atención en desarrollarse pues mediante la personalidad, revalorando los diferentes conceptos en la que mi alumno pues adquiera. Inclusive pues en cualquier contenido que se vaya a enseñar a mis estudiantes, no irnos más por resumir, sino mediante conceptos ellos vayan identificando de qué se tratan los diferentes temas. También tomar en cuenta la motivación y el interés en las diferentes actividades. De igual forma, pues tomar al niño como el elemento fundamental en este proceso y establecer los diferentes tiempos para cada asignatura, así como los contenidos correspondientes a la intención del aprendizaje. Mi alumno tiene tantos años, está en primer grado, bueno, ¿qué contenidos tiene que adquirir mi alumno? Mi estudiante está en tercer grado, bueno, ¿qué contenidos tiene que adquirir mi estudiante para que logre egresar? Y bueno, estos conocimientos sean aplicables pues en su contexto social o incluso pues en el siguiente nivel que pues va a continuar, que ya es el nivel bachillerato. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? No, creo que sí nos quedó todo claro, maestra. Gracias. No, pues muchas gracias Sí. por su atención y por conectarse a esta actividad y pues de antemano pues que tengan bonita noche y hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Buenas noches.